La edad media a la que las españolas somos madres ha ido subiendo y ahí comienzan muchos de los problemas de fertilidad. De hecho, 3 de cada 5 casos de infertilidad tienen su principal causa en la edad. Pero claro, las circunstancias personales, como la prolongación de la formación académica, las exigencias laborales o la situación económica han hecho que la edad para ser madre se vaya retrasando cada vez más. Y muchas mujeres tienen que recurrir después a tratamientos de reproducción asistida para conseguirlo. Hoy vamos a hablar de estas dificultades, de cómo podemos gestionarlo y de cuáles son las novedades y avances de la ciencia en este terreno con la doctora Nuria Pérez, que es ginecóloga de la clínica Ginemed, que tienen centros médicos en diversos lugares del país. Nuria, bienvenida. Muchas gracias, María, y encantada de que me hayas invitado a participar. Me ha gustado mucho la introducción que has hecho, María. Muchas gracias. Nada, pues muchas gracias también a ti. Quería preguntarte, pues por el principio, ¿cuáles son los principales problemas de esterilidad? Porque hablamos de que la edad es uno de los factores que más condicionan, pero imagino que la edad lo que crea son distintos problemas concretos, ¿no? ¿Con qué dificultades nos encontramos cuando vamos cumpliendo años y queremos ser madres? Claro, así es. El principal factor pronóstico de nuestra futura reproducción es la edad en la que adquirimos y lo que dijo tu médico la primera vez. Las primíparas con edad avanzada pues presentan diferentes dificultades. La principal es la calidad del ovocito. El ovocito va perdiendo calidad porque va ganando errores genéticos que nos pueden dar lugar a pérdidas gestacionales o abortos, pero no solamente la calidad, sino la cantidad de óvulos. Vamos perdiendo nuestra reserva ovárica. Nosotras nacemos con todos los óvulos que vamos a tener que usar para nuestras menstruaciones y se van gastando a lo largo del tiempo. O sea que es más difícil embarazarnos y es más alta las posibilidades de abortos o errores genéticos en esa gestación. Sí, porque quedan pocos óvulos y esos óvulos no están en muy buen estado tampoco, Eso ¿no? es. La salud genética, nuestros ovocitos se estropean porque van acumulando cargas genéticas anómalas, se van metilando y se van cambiando su disposición y van adquiriendo una carga genética anómala. La calidad es inferior con el paso del tiempo. Y luego hay otro tipo de esterilidad que llamáis esterilidad social. ¿Qué es la esterilidad social? Claro, normalmente consideramos la esterilidad asociada a la mujer que no ha tenido oportunidad de ser madre, pues a niveles socioeconómicos, lo que decía, es una carrera profesional, una dificultad económica y también no ha tenido facilidad porque no dispone de una pareja masculina con la que gestar. Entonces son infertilidades no reales, no médicas, sino secundarias a factores externos, a factores sociales. Una mujer perfectamente de 40 a 42 años que viene a la consulta puede ser que no aporte una historia previa de infertilidad o porque no ha podido o porque no ha querido intentarlo a no disponer de pareja femenina. A eso nos referimos con la infertilidad social, no a una dificultad médica, sino a una dificultad en el entorno, del entorno de la paciente. Entonces vamos a ponernos ya en el caso práctico, pues una mujer que tenga pues eso en torno a 40 años o incluso más y que quiere ser madre. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Porque intentarlo por la vía natural desde el principio, bueno, ¿eso está recomendado o es mejor directamente, antes de ponerte manos a la obra, ir directamente al ginecólogo y decir, bueno, vamos a ver cómo estamos y si hay que poner una ayuda ya desde el minuto cero? Claro. Sí, nosotros como ginecólogos, porque yo también hago obstetricia, aparte de dedicarme a la fertilidad, no consideramos que la gestación esté completamente contraindicada. De hecho, las mujeres con cierta edad están más sanas, se han cuidado más, están mentalmente preparadas, o sea que nunca le vamos a decir a una paciente que ha llegado tarde a este proceso. Lo que tenemos que intentar hacer es coger el problema. Lo ideal sería que en un tiempo de fertilidad adecuada fuéramos capaces de transmitir a la sociedad que los ovocitos se pueden vitrificar. Nosotros podemos detener un poquito el reloj biológico haciendo un tratamiento de fertilidad entre los 25 y 35 años cuando la reserva ovárica es buena y vitrificar esos óvulos. Si nadie nos ha transmitido esa idea y no hemos llegado a tiempo, a partir de los 40 tenemos que pensar que el tiempo es muy valioso y ofrecer a la paciente una buena fase de estudio,
No quiere decir que obligatoriamente vayan a recurrir a un tratamiento, pero el estudio básico se tiene que iniciar desde el principio, no cumplir los protocolos de espera un año, vete al médico de cabecera, vete a ginecología general. Tenemos que entrar en el campo de la reproducción, no tenemos que perder también el miedo a lo que me van a decir ni a lo que me van a diagnosticar. Muchas veces le recomendamos al paciente seguir intentándolo de forma natural en casa, pero tras realización del estudio básico de fertilidad. Es sencillo, consiste en una hormona que se llama antimuleriana, una ecografía para recuento de folículos centrales, ecográficamente nos podemos hacer una idea, y también hacerle un seminograma a la pareja. Los varones también son causantes en un porcentaje alto de problemas de fertilidad, no tan llamativo como los nuestros, pero puede ocurrir que también la pareja, el varón, tenga esos problemas. Entonces, lo primero de todo sería consultar en cuanto quieran intentar la búsqueda de embarazo, independientemente de intentarlo en casa, acudir a una unidad de reproducción para hacer un estudio básico y saber exactamente la situación en la que se encuentra la pareja. O sea que bueno, está claro, si no se ha podido hacer esa reserva ovárica, ¿no?, a tiempo, pues lo primero hacerte este estudio, ¿no?, antes de perder más tiempo. ¿Es seguro tener un embarazo a partir de los 40 años? Porque claro, escuchas de todo. Y bueno, yo en el pasado, pues fíjate, siendo más joven, pues me decían que ya parecía que era mayor y luego te meten miedo, en fin. Hombre, a ver, evidentemente nos tenemos que adaptar al tipo de pacientes que disponemos. Seguro relativamente. Quiere decir que lo que normalmente nosotros proponemos en estas consultas de reproducción es un tratamiento que te dé el éxito de un tratamiento, es un niño sano en casa. Y eso la mayoría de las veces se consigue con un tratamiento de fecundación in vitro para extraer el óvulo, ver la calidad del ovocito, ver los espermatozoides, la capacidad fecundante del espermatozoide y luego un diagnóstico genético del embrión, para descartar todos los embriones que portan errores genéticos, aneuploidía se llama, y poder transferir un embrión genéticamente sano. O sea que si hemos conseguido transmitir al paciente esta necesidad de niño sano en casa y han realizado el tratamiento y el diagnóstico genético, las oportunidades de éxito van a ser muy buenas. Luego hay complicaciones inherentes al embarazo con edad. Principalmente sube más la tensión, es más frecuente la preeclampsia, hay más problemas metabólicos como la diabetes y el hipotiroidismo. Hay una gran técnica que de momento no hemos tocado, pero hay pacientes en que finalmente tienen que recurrir a ovocitos de mujer donante. Prácticamente el 30% de los tratamientos que se hacen en España, no solamente en nuestra clínica Ginemet, sino en general en España, proceden de óvulos de donante, porque la reserva ovárica o la calidad ovocitaria ha empeorado tanto que es nuestra principal recomendación. Entonces, en estos casos del uso de ovocitos de donante, toda la primera parte de la carga genética está compensada con la edad del ovocito. Por tanto, no nos podemos obviar el diagnóstico genético preimplantacional o el test de screening de la semana 12 de embarazo o la amniocentesis. La parte genética está compensada con un ovocito de mujer joven. Otra cosa es que los tratamientos de ovodonación adquieren al embarazo un factor pronóstico un poquito más negativo, porque el sistema inmunológico va a luchar más contra un óvulo que no procede de nuestros propios tejidos. O sea que los embarazos de ovodonación llevan un curso de seguimiento más delicado que si los ovocitos proceden de la propia pareja. Pero evidentemente eso cualquier ginecólogo lo sabe. Hay unidades de riesgo, de alto riesgo, que también es una palabra pues como primiparañosa, son palabras que debemos evitar. Nadie está corriendo un riesgo si somos conscientes de que ese riesgo puede aparecer. Hay que hacer controles más periódicos, controles más seriados, vigilar más la salud, vigilar más la alimentación, el deporte, los hábitos alimenticios, pero evidentemente son embarazos que llegan a buen puerto y a la consecución de niños sano en casa en altísimo porcentaje de casos. Y hay técnicas novedosas, porque bueno, siempre hemos hablado, bueno, en los últimos años, ¿no? Pues eso de la fecundación in vitro o una inseminación, o no sé si se ha, bueno, supongo que en este campo se ha avanzado también como en el resto de campos de la ciencia. No sé si hay técnicas muy, muy novedosas, a lo mejor que las oyentes ahora mismo que estén pendientes no conozcan, ¿no? Que digan, no, es que ya se han dado pasos más allá.
Bueno, la medicina reproductiva no tiene nada que ver ni la del año pasado ni la de hace 5 años, constantemente está en pleno. Ahora, técnicas de laboratorio han mejorado muchísimo, sobre todo en la elección del espermatozoide. El espermatozoide está cogiendo un campo que hasta hace unos años pues era simplemente una célula que se movía, que tenía una colita y había que cazar para microinyectar, y ahora ya se ve que el espermatozoide puede implicar incluso mayor riesgo que un óvulo. Existen técnicas de elección por fragmentación, por bandas de anexina, por gradientes de densidad, y existe sobre todo la idea de imbricar, tratar este tipo de medicina, la medicina reproductiva, como un campo abierto multidisciplinar en el que participamos los ginecólogos, los embriólogos, los inmunólogos, los hematólogos, o sea, e incluso los psicólogos, que nos dan un apoyo perfecto. O sea, que ha pasado de ser una medicina exclusiva del ginecólogo, que éramos como la figura dominante en esta pirámide, a ya pasar a decir, es que necesita la paciente un centro multidisciplinar para vigilar el sistema inmunológico, porque el endometrio, que es la capa donde colocamos un embrión, es el órgano más inmunológico, mucho más que un ganglio linfático o mucho más que el timo. Tenemos que ver la inmunología de ese paciente. El espermatozoide, porque a muchas pacientes ocultan, o muchos varones ocultan problemas realmente de fertilidad en ellos. O sea que la medicina ha mejorado muchísimo y se ha hecho multidisciplinar completamente. Sí, sobre todo no se centra solo en la mujer, ¿no? Que parecía que siempre cuando había un problema de fertilidad era solo causa por nuestra parte. Se ponía el foco y el interrogatorio en la mujer, y ahora se ha visto que tienes que interrogar el entorno, el varón, el entorno inmunológico, enfermedades reumatológicas, el estómago, pacientes que hacen malas digestiones pueden tener una disbiosis, y eso significa que el entorno uterino no está preparado para gestar. O sea que ahora tenemos que quitar ese foco de la mujer, de su aparato reproductivo de la mujer, y ampliar la luz hacia todo el campo y el equilibrio de ese entorno. Ahora que dices ese entorno precisamente, supongo que también es complicado de gestionar. Has explicado que tenéis ahora equipos multidisciplinares en las clínicas que claro, que incluyen también psicólogos y demás, porque tiene que ser muy complicado, ¿no? No sigues sin ser muy bien comprendido cuando hay un problema de fertilidad por parte del entorno, ¿no? Se hacen preguntas incómodas y demás, pero si encima esto se produce ya a partir de cierta edad, como que siempre llevas un comentario más añadido y dice, pero bueno, y a tu edad, y ahora te vas a poner a ser madre, en fin. Tiene que ser muy difícil de gestionar. Imagino que te habrán llegado muchas pacientes así a la consulta, ¿no? Claro, porque ¿Qué les aconsejas? Juntamos el enemigo que tienes en casa, de que no poder gestar, con el enemigo que tienes en la calle, que es tus amigas dando opiniones. Entonces, normalmente nosotros aconsejamos que tiene que ser una cosa de la pareja. Tenemos que educar a la sociedad, tenemos que hablar con total valentía y transparencia de cuál es la problemática, porque al final no vamos a catalogar a una paciente en enferma o sana solamente porque no pueda gestar. Tenemos que catalogar a un paciente que ha necesitado ayuda o ha necesitado recursos, que menos mal que no podemos acceder a ellos, y menos mal que está a la orden del día. Las sociedades van cambiando, los proyectos de familia van cambiando, la información que se nos transmite en las redes, porque a lo mejor todavía hay formas de transmisión muy tradicionales, como puede ser pues una serie de los años 80, pero gracias a Dios la mayoría de la transmisión en redes sociales son eso, de ese es tu proyecto de familia, ha llegado cuando tu cuerpo ha pedido, o cuando tu condición económica o tu condición física lo ha permitido. Entonces no nos tiene que dar miedo decir, no, yo he recurrido, a mí me han ayudado, y gracias a esta técnica he completado mi proyecto de familia, que es un niño sano en casa. O sea que tenemos que perder los miedos y apartar al enemigo. El enemigo no podemos ser ni una misma sintiendo pena, rabia o decepción, ni el entorno, que nos critiquen, que nos pongan una coletita de infértil, una coletilla, o de tú has tenido un problema y no has podido hacerlo en casa, has tenido que ir. Fíjate, tenemos que perder ese miedo. Uh-huh. Y quería preguntarte también si hay algún límite por arriba, porque estamos hablando siempre, ¿no?, pues de mujeres que deciden ser madres a partir de los 40 años, pero en vuestras clínicas ¿tenéis algún límite de edad, o esto se estudia cada caso de manera independiente? Claro, eso es. Nosotros tenemos una unidad de mujer añosa
pero hay que individualizarlo. La legislación, la Sociedad Española de Fertilidad no prohíbe ningún tipo de tratamiento, solamente da recomendaciones. Y normalmente recomiendan no hacer tratamientos por encima de la edad fértil, que se ha estimado en 50 años. Pero nosotros lo que hacemos es individualizamos. Le damos a un paciente que puede tener 25, 35 o 49 años, le damos un score de riesgo. Y a partir de ahí, de forma consciente, informamos de los riesgos que puedes tener, en el que se incluye, uno de ellos es la edad, que tiene peso, pero hay otros muchísimos factores, como puede ser una diabetes, un factor metabólico, una obesidad, hábitos desfavorables como el tabaco, la vida sedentaria. O sea que nosotros individualizamos correctamente y le decimos el riesgo individual que corre cada paciente, y luego el paciente emite su consentimiento y nos da permiso. No hay límite más que la recomendación que nos da la Sociedad de Fertilidad, que lo estima en 50 años. Precisamente a estas clínicas como la vuestra, Ginemed, pues tienen que acudir mujeres que tienen más de esta edad, ¿no? Porque es verdad que los servicios de sanidad públicos pues sí tienen un límite de edad mucho más bajo. ¿Cómo pueden hacer frente también al coste económico? O sea, estos procesos también asustan mucho porque, claro, muchas personas pensarán, esto no lo podemos asumir, pero ¿hay algún tipo de facilidad? No sé si se puede hablar de una cuantía media, ¿no?, que te pueda costar un proceso de este tipo. Sí, normalmente la Seguridad Social pone límites de edad, pero por criterios completamente económicos. Es una gerencia que estima que a partir de cierta edad pues eliminan ese tipo de pacientes. Nosotros realmente económicamente, pues evidentemente es un tratamiento que no es barato, pero es asequible a una pareja que pueda, con sus ahorros o simplemente con una financiación, poder llegar a ellos. Nosotros siempre decimos que es más caro un coche o una casa, y va a dar muchas más felicidad un embarazo que otra cosa material. Nosotros facilitamos, financiamos, intentamos ayudar a pacientes que pertenecen a asociaciones. Nosotros tenemos también, por ejemplo, ayudas a las pacientes oncológicas para que preserven sus ovocitos. O sea que la mayoría de las clínicas hemos adquirido también concienciación social, que es un tratamiento caro, pero que luego en el fondo merece la pena, y si el paciente lo va pagando poco a poco, pues hablamos de un tratamiento de entre 6.000 euros, lo que es una fecundación in vitro, hasta 15.000 si añadimos diagnóstico genético preimplantacional. Pero vamos, otras cosas materiales son muchísimo más caras y no te da la felicidad que te da un bebé sano en casa. Claro, es cuestión de prioridades, ¿no? De lo que realmente desea cada uno. Pues las Nuria, prioridades de la vida. sí, Nuria Pérez, doctora de Ginemed, ginecóloga, muchísimas gracias por habernos avanzado todas estas novedades que hay en torno a la reproducción asistida para mujeres mayores de 40 años. María, muchas gracias a ti por invitarme. Ha sido una charla estupenda y espero que llegue a máximo número de pacientes que están pensándolo, deseándolo, pero que no se atreven a dar el gran paso. Ojalá.